Chicago, 1944. Una explosión sacude a la ciudad en plena hora pico. Una declaración de guerra abierta y total. Es el tercer ataque más grande con coche bomba dentro de territorio estadounidense. Pero ¿quién está detrás de todo? Los Outlaws Motorcycle Club, una de las bandas de motociclistas más temidas del planeta. Una hermandad forjada en la codicia, la violencia y donde desvivir a las personas es parte del negocio. Para ellos todo tiene un precio: el territorio, la lealtad e incluso la vida humana. ¿Que trafican con sustancias? Sí, pero hermano, te estás quedando corto. Detrás de cada transacción hay sangre, corrupción y silencio. Su lema lo dice todo: Dios perdona, los Outlaws no. Y créeme que no necesitan explicarlo, porque aquí conduce el terror en Harley. Bienvenidos al mundo de los Outlaws. Los Outlaws Motorcycle Club se fundaron en 1935 con el ir y venir de motoristas a lo largo de la Ruta 66, que por cierto también tenemos un video sobre esa ruta, lo puedes ver aquí. Sin embargo, las autoridades opinan que el verdadero origen del grupo se remonta a la ciudad de Chicago durante la década de 1950. Como ya hemos visto a lo largo de esta saga de club de motociclistas, la mayoría surgieron a causa de un evento mayor. En el caso de los Pagans fueron cambios sociales, en el caso de los Mongols la guerra de Vietnam, pero en este caso en particular, los Outlaws en sí se formaron a partir del retorno de las tropas de la Segunda Guerra Mundial. Verás, la mayoría de los hombres que regresaban del frente lo hacían con cicatrices visibles en su cuerpo, pero otros, sin embargo, regresaban con cicatrices mucho más profundas, luego de haber conocido el horror, la violencia y la intensidad de la guerra. Experiencias que los dejaron marcados para siempre. No era que extrañaban la guerra, pero el regreso a una vida rutinaria simplemente no era suficiente. Y ahí las motocicletas ofrecieron la alternativa: velocidad, riesgo, hermandad, toda una inyección de adrenalina que les recordaba el caos del campo de batalla. Las Harley Davidson, orgullo estadounidense, se convirtieron en su montura predilecta. Eran grandes, ruidosas y agresivas, y sobre todo, los modelos que sobraron de la producción destinada al conflicto bélico se vendían por muy bajos precios en el mercado civil, hasta que comenzó el problema. Lo que comenzó como simples borracheras y reuniones de fin de semana se convirtieron en un reclamo de poder y control. Comenzaron por comprar motos, luego por formar pequeñas pandillas y más tarde comenzaron a enfrentarse entre ellas por dominio de territorios, y los Outlaws eran la punta de la lanza. Para la década de 1960, los Outlaws MC ya eran el grupo más grande y consolidado del Medio Oeste, y para esas fechas adoptarían el símbolo que todos conocemos y aún hoy en día infunde terror y respeto: la carabela con pistones cruzados, más conocida como Charlie. A partir de este punto comienzan a abrirse paso hacia la costa este, consolidando su poder en las zonas que ya dominaban, consiguiendo fusionarse con un club de motociclistas de Florida, dando origen a la American Outlaws Association, nombre oficial con el que serían reconocidos desde ese entonces. Con el fin de la guerra de Vietnam y el regreso de miles de veteranos marcados por la desilusión y el trauma, que solo querían encajar en una sociedad que no sabía cómo recibirlos, solo querían pertenecer y ser acogidos. Y adivina dónde lo encontraron: exactamente en los clubes de motocicletas. Y los Outlaws ofrecían beneficios: un refugio, un lugar donde vivir según sus propias reglas y una forma de protestar en contra de la sociedad que los había excluido. Pero conforme se desarrollaba esta etapa de contracultura, también se abrieron paso a las sustancias y descubrieron que este nuevo camino era mucho más rentable que el de las motocicletas o el vandalismo en sí. Decidieron fundar su imperio. Aprendieron rápidamente que había mucho dinero en ese mundo, montaron sus propios laboratorios profesionales y se volcaron completamente al negocio. Y donde había sustancias, había una puerta abierta a la profesión más vieja del mundo. De entre todos los clubes que formaban parte del 1%, los Outlaws eran los más propensos a explotarse a sus propias mujeres. Para ellos, una mujer no era más que una herramienta para generar ganancias. Las llamadas Old Ladies eran las encargadas de mover e ingresar el dinero a la organización. Ese efectivo se utilizaba para comprar más sustancias, las cuales traían más efectivo y las mujeres cerraban el ciclo nuevamente. Con la creciente fuerza de sus negocios, también creció su necesidad por proteger los territorios que percibían como suyos. Los grupos del 1% siempre respetaron las fronteras geográficas bien definidas entre sus dominios. Sin embargo, esa frágil regla no escrita no duró mucho tiempo. La guerra entre los Outlaws y los Hell Angels estalló oficialmente en 1974. El detonante: un encuentro en Florida con 3 miembros de los Hell Angels. Ahí estaban los integrantes de la sucursal ubicada en Fort Lauderdale de los Outlaws, quienes estaban resentidos porque uno de los suyos había sido golpeado por un Angel. La tensión no tardó en escalar. Este enfrentamiento sería la chispa detonante para una guerra que teñiría de rojo buena parte de los Estados Unidos, marcando la historia de ambos clubes. Y te cuento cómo pasó.
caso, los Outlaws invitaron a los tres Angels a su club aparentando amistad. Les ofrecieron cerveza y compartieron momentos que parecían cordiales, pero todo era una trampa. En medio de la charla, uno de los Outlaws se acercó y gritó: nosotros no tomamos cerveza con bastardos. Los Outlaws sacaron sus armas. Reducidos de pies y manos, los tres Angels fueron cargados en una camioneta y llevados a una cantera a las afueras de la ciudad. Allí, arrodillados frente al vacío, les apuntaron con una escopeta a la cabeza, convirtiéndolos en el oscuro mensaje de una guerra que dejaría una enorme cicatriz en el país. Para que te hagas una idea de lo peligrosos que eran estos tipos, solo en el estado de la Florida, los Outlaws MC fueron responsables de la desaparición de 80 personas, intensificando su conflicto con los Hell Angels y expandiendo su dominio en el proceso. En 1977 dieron un paso más allá. Cruzaron la frontera hacia Canadá, adelantándose a sus rivales y abriéndose un cupo en el mercado de sustancias de ese país, con la producción y tráfico de Valium y metanfetaminas como actividad principal, con la misma violencia para marcar su territorio. Pero los Hell Angels no tardaron en aparecer, y Canadá también fue partícipe de esta guerra incontrolada entre bandas, elevando la violencia y la delincuencia a niveles que nunca antes se habían visto. Y aunque te parezca una exageración, estuve investigando y durante esta etapa, en los encuentros entre ambas bandas, de pronto comenzaron a usar lanzacohetes antitanques, granadas, lanzagranadas tipo RPG, y hasta hay reportes no verificados del uso de lanzallamas. El punto es que esta lucha por el poder ya no conocía límites. Hubo centenares de caídos, incluidos civiles, y esto no hacía más que empezar. De vuelta en los Estados Unidos, en 1994, esta rivalidad jurada, aunque ya pareciera que no podía escalar más, tomó un nuevo nivel en su dimensión. La lucha por el control del Medio Oeste desató una guerra sin cuartel, lo que significaba enfrentarse a los Hell Angels en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. En Nueva York, durante una carrera de velocidad, un grupo de alrededor de 50 Outlaws emboscaron a un grupo más reducido de Angels con todo tipo de armamento. Sin avisar y en pleno espectáculo, los Outlaws se lanzaron sobre sus rivales, dejando a todos atónitos. La violencia fue tal que las familias presentes tuvieron que esconder a los niños debajo de los autos para evitar balas perdidas. Resultado, una pérdida vital de cada banda y al menos 4 pandilleros más gravemente heridos. Un acto de terror y salvajismo. Pero lo peor de este terror es que apenas estaba comenzando. Unos días después del incidente de la carrera, el presidente internacional de los Outlaws, que ya veremos por qué internacional, Harry Taco Bowman, recibió una noticia que lo hizo estallar de ira. Durante el funeral del miembro que habían perdido en el incidente de la carrera, un integrante de otro club de motociclistas había cometido lo que en palabras del propio Bowman era una traición imperdonable: abrazar a un Hell Angel. La orden emitida fue clara: vayan y elimínenlos. Una orden dictada a más de 3.000 kilómetros que fue cumplida, reflejando la brutalidad con que se dirigía el club. Y quiero que recuerdes a este hombre porque va a ser bastante importante durante toda la historia. Lo que más me sorprende es que mientras todo esto pasaba, era totalmente contrastante la imagen que los Outlaws mostraban al mundo. Su imagen pública no pasaba de ser más que de simples motociclistas rebeldes, amantes de la libertad, gente que simplemente decidieron no seguir las normas y aseguraban que aunque vivieran marginados, seguían respetando la ley. Pero la ley no creía lo mismo. El gobierno de los Estados Unidos consideraba a la American Outlaws Association como una empresa criminal sofisticada, con alrededor de 1.500 miembros esparcidos por todo el mundo, desde Europa del Este hasta Australia. Y aunque todos los capítulos operaban con relativa autonomía, todos respondían a una jerarquía mayor. Líderes regionales y nacionales que controlaban el tráfico de sustancias y flujo de dinero dentro de su estructura. Presidente, vicepresidente, sargento de armas, una estricta cadena de mando y soldados rasos. Literalmente, crimen organizado. No cualquiera hacía parte de este club. Debido a sus actividades, la desconfianza era enorme. Todo aspirante debía pasar un proceso de iniciación. Un proceso largo, exigente y humillante. Además de cumplir con requisitos como ser hombre, blanco y poseer una motocicleta americana con una cilindrada mínima de 1.000 centímetros cúbicos. Solo pasando por este proceso, el aspirante era aceptado y se le otorgaban sus colores. El principal símbolo de los Outlaws es su parche, la carabela Charlie, una versión mecanizada de la clásica bandera pirata. Y no es solo un símbolo, es también una advertencia. Solo los miembros oficiales pueden llevar este icónico parche, ni los prospectos, ni mucho menos las mujeres. La lealtad absoluta al club es una regla inquebrantable dentro de esta banda de motociclistas. Una de sus normas más sagradas dicta: tu hermano puede que no siempre te caiga bien, pero siempre será tu hermano, disfrazando detrás de un símbolo de hermandad una exigencia concreta. No importa qué tan irracional o injustificable sea lo que está metido tu compañero, estás obligado a apoyarle sin hacer preguntas. Romper este código puede costarte los colores e incluso la vida. Un ex integrante del grupo llamado Amy aprendió esa lección de la peor manera posible, atrapado en una dolorosa decisión: ser leal al club o defender a su propio hijo. El conflicto comenzó cuando su hijo mayor, que además era presidente
frente de una sede, se enfrentó a golpes con un miembro de mayor rango. Obviamente Amy intercedió a favor de su hijo, pero esta decisión fue vista como una traición. Fue expulsado, pero logró conservar los colores y sus tatuajes. Un caso bastante excepcional, pues en caso de ser expulsado, tienes que renunciar a todos los símbolos que hagan referencia al club. Por eso también hay una ley en su constitución interna de que un miembro que se tatúe debe haber portado el parche al menos por un año. Esto es debido a que los tatuajes no solo son una forma de expresión personal, sino una declaración de lealtad absoluta. Entre los tatuajes que se pueden observar entre los miembros del club existen frases referentes al mismo, como su propio lema: Dios perdona, los Outlast no. Pero no todo eran símbolos del 1% y de rebeldía. Muchos de los símbolos que se tatúan son evidencias de que han eliminado a alguien por la banda. También se tatuaban símbolos controversiales como las siglas SS y las cruces esvásticas, originalmente usadas para infundir terror, pero que se volvieron parte de la estética de la pandilla durante casi 50 años. Pero el precio de portar simbologías tan extremas se volvió en su contra, sobre todo en los tribunales. Cada miembro que era arrestado y llevado ante la justicia, su imagen se volvía un arma en su contra. Ya es noviembre de 1994. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, por sus siglas en inglés ATF, emitió un informe a todas las agencias federales, estatales y locales. La guerra entre los Hell Angels y los Outlaws estaba fuera de control. Bombas, cócteles molotov, extintores transformados en explosivos improvisados, coches bombas, y estos últimos protagonizaron uno de los más grandes detonados dentro de los Estados Unidos, solo superado por el atentado de Wall Street Center en 1993 y el de Oklahoma City en 1995. 100 libras de explosivos C4, el equivalente a 134 cartuchos de dinamita, explotó en plena hora pico delante de la sede del club de motociclistas Hell Henchmen, una banda que había decidido fusionarse con los Hell Angels para consolidar su presencia en el medio oeste. Lemon Matías, presidente de la sede de este club en Rockford y figura clave en la fusión, había sido eliminado unos meses antes por un prospecto de los Outlaws, David Wolf, con 3 disparos apuntando a los hombros, cuello y cabeza, para luego propinar múltiples heridas con un destornillador. La escena fue tan feroz que en el informe del forense las heridas fueron descritas como frenéticas, un acto brutal, directo y planeado. Y quiero que recuerdes bien la figura de David Wolf, porque va a jugar un papel clave durante el declive de la banda. La ATF comenzó sus investigaciones y los Outlaws comenzaron a sentir la presión que hizo que ambas bandas pactaran una tregua por el tiempo suficiente para calmar tanta violencia, pero su pasado los arrastraba. En enero de 1995, la policía encontró el cuerpo de Donald Fogg, miembro de los Outlaws en Indiana. Le habían disparado 3 veces en la cabeza. Todo apuntaba a los Hell Angels como sospechosos principales. ¿Recuerdas el lema? Dios perdona, los Outlaws no. En este caso, lo llevaron sin titubear. Organizaron incluso la rodada fúnebre para su cuerpo y le dieron todos los honores, pero todo era una fachada. La verdad es que fueron ellos mismos quienes lo eliminaron, temiendo que Fox se hubiera convertido en un soplón de la policía, y el propio presidente, Bowman, dio la orden de eliminarlo. En 1996, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyó a los Outlaws en la lista de los 15 cárteles criminales más peligrosos del país, y para enfrentarlos, el gobierno hizo uso de una de sus herramientas más poderosas, el Estatuto del Crimen Organizado. Esta ley, creada inicialmente para combatir a las mafias, permite conectar delitos como un todo, en lugar de hacerlo de forma individual, permitiendo desmantelar empresas criminales completamente. ¿Recuerdas que las mujeres no eran más que simples instrumentos para hacer dinero? Pues fue una mujer quien llevó el declive a toda la banda con un golpe inesperado. Patricia Wolf, sí, como el David Wolf que te comenté anteriormente, pues Patricia era su esposa. Actualmente, bajo el Programa Federal de Protección de Testigos, había llegado a su límite. Cansada de las infidelidades constantes de su esposo, que además solía contarle con entusiasmo morboso todos los detalles de sus crímenes, incluido el que cometió con Lamont Matías, esta chica le dio acceso a la ATF a su teléfono en casa y colocaron un micrófono en una de las lámparas de la sala. En las conversaciones grabadas se da a notar cómo la banda hablaba tranquilamente de sus crímenes, incluso discutiendo aspectos legales con total ligereza. En junio de 1997, 17 miembros de los Outlaws fueron arrestados y formalmente acusados. Los cargos eran numerosos e incluía el coche bomba de Chicago, la eliminación de Matías y el motín de la carrera de velocidad de Nueva York, entre otros. Los fiscales aportaron más de 30.000 páginas de pruebas documentales, recopiladas en una operación donde participaron 25 agencias federales. Al final del proceso, 16 de los 17 implicados fueron declarados culpables. Con este caso como ejemplo, dentro del club la banda comenzaba a resquebrajarse y se encontraban con un dilema: el parche o la prisión, y muchos optaron por entregar el parche. Ese mismo año fue acusado el presidente internacional del club, Harry Taco Bowman, por conspiración contra los Hell Angels, tráfico de sustancias y eliminación del presunto soplón Donald Fogg. Pero
pero como cosa de película, antes de que pudieran arrestarlo, Bowman desapareció, pasando a ser parte de los 10 más buscados por el FBI, hasta su captura en 1999 y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Con su caída, nuevos líderes tomaron las riendas, pero el club había recibido un golpe demoledor. Las membresías disminuyeron notablemente, pero en medio de esa calma temporal, los Outlaws se reagruparon y renacieron, ahora más sofisticados, sin coches bombas, sin guerras, sin disparos, solo entrar con dinero y comprar a quien haya que comprar. Ahora están más enfocados en su imagen pública. Se dieron cuenta de que tenían que cambiar la percepción sobre su figura y conseguir que más gente estuviera de su lado. Desde 1998, los Outlaws MC han crecido hasta contar con 200 capítulos repartidos por todo el mundo, añadiendo miembros en 16 países. Han transformado su estructura en un modelo empresarial, asumiendo cada sede como una franquicia, reemplazando la violencia abierta por estrategias más discretas, pero igual de peligrosas como el soborno y la corrupción, y tienen el poder económico para comprar jueces, policías y políticos, convirtiéndolos en un problema de seguridad nacional. Además, la tregua con los Hell Angels ha terminado ya y la violencia ha vuelto a las calles. Si quieres que cuente la historia de tu moto favorita o cualquier tema relacionado con el mundo del motociclismo, sígueme y escríbeme en Instagram. Respondo todos los mensajes que me llegan por esa vía. Si quieres más historias sobre eventos o motocicletas, puedes rodar por el canal. Seguro estoy de que encontrarás un tema interesante. No olvides suscribirte, ya que si no lo haces, te vas a perder las próximas historias que publique. Recuerda que tu apoyo es totalmente opcional, pero lo agradezco bastante. También recuerda que tenemos una tienda online donde ofrecemos todo un abanico de productos. En la descripción te dejo el enlace. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video, o quién sabe, rodando por ahí.